Casi todas las culturas tienen historias antiguas sobre criaturas o seres que regresan del más allá de la tumba para darse un festín de vida durante las horas de oscuridad. En Occidente, el vampiro ha adquirido una nueva personalidad en el último siglo más o menos. Típicamente, las raíces del monstruo más popular de la cultura pop se remontan al folclore de Europa Oriental. Aunque algunas criaturas similares se remontan miles de años atrás en distintas civilizaciones. Una de las primeras encarnaciones de la moderna criatura chupasangre surgió a finales del siglo XIX en Inglaterra, cuando Augustus Hare dio cuenta del vampiro Crocklin Grange en su novela autobiográfica titulada Story of My Life. Yo soy el documentalista y esto es El vampiro de Crocklin Grange. Se decía que el vampiro Crocklin tenía al menos un par de siglos. Quizás esa historia es solo una historia, pero se le retrató como una historia basada en la verdad. Una forma popular de literatura o narración de cuentos en aquella época era el tipo de literatura que uno podría encontrar en los panfletos espantosos de 1 centavo. Se trata de obras de ficción que suelen ser de temática sensacional y de estilo gótico. La siguiente historia sobre el vampiro Crocklin Grange podría ser un ejemplo de ese estilo o incluso el equivalente victoriano de una leyenda urbana. Pero mucha gente cree que puede haber algo de verdad en esta historia. Veamos. Augustus Hare afirmó que el capitán Fisher le había contado una extraordinaria historia relacionada con su propia familia. La familia Fisher había tenido una presencia de varios cientos de años en Cumberland, en un lugar que llamaban Crocklin Grange. La familia finalmente construyó su casa y optaron por reubicarse en el sur, pero en lugar de dejar su propiedad vacía, decidieron arrendarla a inquilinos de pago. Los hermanos Granswell, 2 hermanos y una hermana, se instalaron en la granja de una sola planta. El invierno llegó y se fue sin incidentes. Pero en el verano siguiente, fue un verano húmedo. En una noche calurosa y opresiva, los inquilinos aprovecharon la oportunidad para ver la luna antes de acostarse. La hermana Amelia yacía en su cama encima de las sábanas y cerraba la ventana del dormitorio. Sin embargo, las persianas permanecieron abiertas. Incapaz de establecerse para dormir en el calor, Amelia miró por la ventana. Una iglesia, con su propio cementerio, estaba más allá de una línea de árboles. Sus ojos vislumbraron algo oculto en el crepúsculo. 2 luces parpadeantes parecían estar moviéndose entre aquel bosque de árboles visible desde su ventana. Al principio estaba intrigada, pero cuanto más tiempo observaba, más nerviosa empezaba a sentirse. En un momento, ambas luces comenzaron a emerger de la línea del árbol y a la vista. Parecía como si las luces fueran una pequeña parte de una forma más grande. Una forma humanoide.
Cuando la figura se acercó a la granja, la asustada y muy temerosa joven encontró repentinamente la compulsión de actuar. Amelia corrió hacia la puerta, llegando justo a tiempo para abrirla. Parece como si este no fuera un momento demasiado pronto. Mientras se tambaleaba en la cerradura, Amelia pudo escuchar un sonido de rasguño que salía de la ventana de su dormitorio. A pesar de su creciente terror, se atrevió a mirar atrás. De pie, frente a la ventana, casi llenándola, había un rostro espantoso que tenía unos ojos feroces y brillantes. Los dedos óseos se esforzaban por abrir la ventana durante un par de segundos antes de detenerse. Un nuevo ruido hizo que Amelia se congelara con más terror aún. Lo que sea que estaba afuera estaba ahora recogiendo los sellos de plomo de la ventana. Tan pronto como este sonido la dejó inmóvil, otro hizo que se le helara la sangre. La ventana se cayó y un brazo se apalancó para abrir la ventana desde el interior. Incapaz entonces de moverse o incluso de dar alarma, la cosa se movió rápidamente y estuvo a su lado en unos momentos. Los dientes anidando en su cuello expuesto. Ahora se sentía capaz de gritar. Su chillido alertó a sus dos hermanos que vinieron a investigar. Después de derribar su puerta, el invasor huyó por donde había entrado. Uno de los hermanos de Amelia emprendió la persecución, pero él no era rival para los pasos gigantescos de la criatura. Desapareció más allá del muro del cementerio. Amelia estaba sangrando mucho, pero hizo pasar a su atacante por un convicto que escapó de un manicomio. Dada su terrible experiencia y el hecho de que se consideraba a sí mismo como una niña con pocas supersticiones, era quizás una conclusión comprensible. Amelia se recuperó de sus heridas, pero necesitaba recuperarse del temor. Los tres se fueron a Suiza para que se recuperara completamente. Mientras estaba allí, Amelia anhelaba volver a Crooklyn. A pesar de los acontecimientos que tuvieron lugar, a ella y a sus hermanos todavía les gustaba la zona y eran populares entre los demás residentes. La decisión fue de Amelia y ella decidió regresar, insistiendo en que los lunáticos no escapan todos los días de la semana. Cuando regresaron a casa, pasaron otro plácido invierno en Crooklyn. Fue durante el siguiente mes de marzo que Amelia comenzó a escuchar el inconfundible rasguño en su ventana una vez más. Esta vez actuó con prontitud y decisión, gritando y pidiendo ayuda ante la misma criatura de antes que lograra acceder a su habitación. Sus dos hermanos respondieron rápidamente, pero esta vez estaban armados. Sus gritos también obligaron a la criatura a huir. Se dirigía hacia atrás por donde había venido cuando un hermano apuntó y disparó. A pesar de haber sido golpeado en la pierna, el monstruo escapó. Solo que esta vez, los hermanos pudieron rastrearlo. Los tres descubrieron que el monstruo se había refugiado en una cripta que pertenecía a una familia que alguna vez existió en aquella zona. Los hermanos decidieron no entrar en la cripta en aquel momento, prefiriendo reunir una partida e investigar al amanecer. Cuando abrieron la cripta a la mañana siguiente, descubrieron varios ataúdes. Solo uno de ellos estaba intacto, pero la tapa estaba entreabierta y suelta. Dentro había un cadáver con una herida de bala fresca en una pierna. El cuerpo fue sacado de la cripta y encendido con fuego. Esa fue la historia del vampiro Crooklyn.
Algunas personas creen que nunca sucedió. En 1924, Charles Harper decidió investigar la leyenda. Sin estar demasiado convencido de la validez del relato, viajó a Cumberland y comenzó a investigar la historia personalmente. Uno de los descubrimientos que hizo fue que no existía tal lugar como Crowlin Hall. Encontró evidencia de Crowlin Low Hall y High Hall. Sin embargo, según Harper en su libro de 1907, Haunted Houses, Crowlin Hall es probablemente la casa indicada, pero está al menos a 1 milla de distancia de la iglesia, que ha sido reconstruida. El cementerio no contiene ninguna tumba que pudiera identificarse con la descrita por el señor Hare. La historia fue cuestionada por otro investigador, F. Clive Ross, en la década de 1930. Ross se tomó el tiempo de investigar a los locales y llegó a la conclusión de que Crowlin Low Hall era en realidad Crowlin Grange. La granja tenía una capilla en el terreno que fue construida sobre los cimientos de una iglesia anterior. Uno de los locales que Ross entrevistó era una señora llamada Señora Parkin. Esta residente de Ainstable afirmó haber conocido personalmente a un descendiente de la familia Fisher. La señora Parkin indicó que nació en la década de 1860 y que conocía la historia de los vampiros de sus abuelos. La señora también reveló que la escritura de la propiedad indicaba que hasta 1720 Crowlin Low Hall era Crowlin Grange. El periodista Lionel Fanthorpe realizó una investigación más reciente sobre la autenticidad del vampiro Crowlin. Sus resultados sugieren que algunos eventos podrían ser genuinos. Si la historia es cierta, entonces es mucho más probable que haya ocurrido en algún momento del siglo antes de que el hecho fuera alterado. Yo soy el documentalista y esto fue El vampiro de Crowlin Grange. Saludos especiales para Infinity Element, Andrea Dete, Artemio Guerrero, Sangre Azteca, Vianey Tapia, FJ Crespo, Alice Estela, Eric García, Bianca Morales Castañeda, José Luis Torres, Matías Romero, Pati García, Sara Chávez, Megumi, Glory Gutiérrez, Ulises TLPA, Adria Blogs Cosas de la Vida, Esmeralda Torres, Hiro Videos Semanales, Lulú Hernández, Ruby de Outcast, Alba Cid y Agustín Ovejero. Gracias y hasta la próxima.